Introducción, el mundo pequeño y la paradoja de los 6 grados. El libro comienza introduciendo una idea aparentemente simple pero profundamente intrigante, la teoría de que cualquier persona en el mundo puede estar conectada con cualquier otra persona a través de una cadena de solo 6 conocidos. Esta hipótesis, conocida como la teoría de los 6 grados de separación, sugiere que el mundo es, en cierto sentido, mucho más pequeño de lo que parece, y que las conexiones entre las personas son más densas y entrelazadas de lo que podríamos imaginar. El experimento de Milgram. El concepto de los 6 grados de separación fue popularizado por el psicólogo Stanley Milgram en la década de 1960. Milgram diseñó un famoso experimento para probar cuántos intermediarios eran necesarios para conectar a 2 personas al azar. En este experimento, seleccionó individuos al azar en Estados Unidos y les pidió que intentaran hacer llegar una carta a un destinatario específico, pero solo podían enviarla a alguien que ellos conocieran personalmente, con la esperanza de que esa persona también conociera al destinatario o pudiera acercarse más a él. Los resultados fueron sorprendentes. En promedio, las cartas llegaron a su destino a través de solo 6 intermediarios, lo que respaldaba la idea de que todos estamos conectados en un mundo pequeño. Este experimento generó un gran interés en las redes sociales y los patrones de conexión que subyacen en nuestras interacciones cotidianas. La paradoja del mundo pequeño. El hecho de que personas aparentemente distantes puedan estar conectadas por tan pocas relaciones es paradójico. ¿Cómo es posible que el mundo, con miles de millones de habitantes, esté tan estrechamente interconectado? Watts utiliza la noción del mundo pequeño como un punto de partida para desentrañar cómo las redes sociales, las relaciones entre individuos y la organización de sistemas complejos, permiten este tipo de interconectividad. A primera vista, parece improbable que la cadena que conecta a 2 personas cualesquiera pueda ser tan corta, pero al observar más de cerca las propiedades de las redes, empezamos a descubrir que no solo es posible, sino que estas conexiones tienen importantes implicaciones en diversos campos, desde la propagación de información y enfermedades hasta la difusión de ideas y la formación de comunidades globales. Redes y conexiones. La introducción explora cómo la red de conexiones que une a las personas no es del todo aleatoria. Las redes sociales tienden a estar organizadas en pequeños grupos o comunidades en las que las personas tienen muchas relaciones entre sí, pero también existen puentes que conectan estos grupos con otras comunidades más distantes. Estos puentes son clave para explicar por qué se necesitan tan pocos pasos para llegar de una persona a otra. El autor también plantea que la teoría de los 6 grados no solo es relevante para entender las relaciones humanas, sino que también es aplicable a otras formas de redes, como las redes biológicas, las redes tecnológicas y las redes económicas. Esto lleva a la idea central del libro: vivimos en un mundo donde todo está interconectado, y comprender cómo funcionan estas conexiones es crucial para entender los fenómenos más complejos de nuestra era. Las implicaciones de un mundo interconectado. Finalmente, la introducción plantea una pregunta que guiará gran parte del resto del libro: ¿qué significa vivir en una era en la que estamos tan interconectados? Si todos estamos separados por solo 6 grados, ¿cuáles son las consecuencias de esta interconexión para la sociedad, la economía, la tecnología y la biología? A medida que el mundo se vuelve más pequeño en términos de conexiones, nos enfrentamos a nuevos desafíos y oportunidades que antes no eran posibles. Duncan Watts invita al lector a explorar cómo la teoría de redes puede ayudarnos a comprender mejor este nuevo paisaje. Este desarrollo establece el escenario para lo que será el análisis más profundo en los capítulos posteriores sobre las propiedades y el comportamiento de las redes en diferentes ámbitos del mundo moderno. Capítulo 2. Redes y conexiones. En este capítulo, Duncan Watts comienza a desglosar los conceptos fundamentales que subyacen en la idea de que el mundo está compuesto por redes de conexiones. La premisa central es que todos estamos conectados de alguna forma, no solo socialmente, sino también a través de diversas redes biológicas, tecnológicas y económicas. Estas redes, aunque aparentemente simples, presentan estructuras subyacentes complejas que determinan cómo funcionan los sistemas en nuestro mundo interconectado. Estructuras de red, nodos y enlaces. Una red, en su forma más básica, está compuesta por nodos y enlaces.
Los nodos son los componentes individuales que forman la red, y los enlaces son las conexiones que existen entre estos nodos. En el caso de una red social, por ejemplo, los nodos son las personas y los enlaces representan las relaciones entre ellas, como amistades, relaciones familiares o conexiones profesionales. Watts explica que las redes pueden variar enormemente en cuanto a su complejidad y tamaño. Algunas redes pueden ser muy simples, con pocos nodos y conexiones, mientras que otras, como el Internet o el cerebro humano, son increíblemente intrincadas y cuentan con millones o incluso miles de millones de nodos. Sin embargo, independientemente de su tamaño, todas las redes comparten ciertas características fundamentales que las hacen funcionar de manera efectiva. Tipos de redes. El autor introduce diferentes tipos de redes, con énfasis en dos categorías importantes. 1. Redes aleatorias. En este tipo de red, las conexiones entre nodos se establecen al azar. Aunque en la naturaleza y en la sociedad raramente existen redes completamente aleatorias, este modelo es útil para entender ciertos patrones y comportamientos de redes más complejas. Las redes aleatorias tienden a ser poco eficientes en la propagación de información o la creación de conexiones robustas, ya que las relaciones entre los nodos no siguen un patrón claro. 2. Redes estructuradas. Este tipo de red tiene un grado más alto de organización. En las redes estructuradas, algunos nodos tienen más conexiones que otros, lo que puede crear hubs o centros de conexiones importantes. Las redes estructuradas tienden a ser más eficientes para la transmisión de información y la estabilidad a largo plazo, ya que cuentan con enlaces clave que mantienen la red cohesionada. Watts también menciona otros tipos de redes que resultan de la combinación de estos dos enfoques, como las redes de mundo pequeño y las redes libres de escala, que serán analizadas en profundidad en capítulos posteriores. Redes sociales y su representación matemática. Un aspecto crucial en el estudio de redes es la posibilidad de representarlas matemáticamente. Watts introduce la teoría de grafos, una rama de las matemáticas que se utiliza para modelar redes complejas. En la teoría de grafos, los nodos y enlaces se representan mediante puntos y líneas, permitiendo a los científicos analizar y predecir el comportamiento de las redes. Por ejemplo, un grafo puede mostrar cómo una pequeña cantidad de nodos altamente conectados, como los hubs en una red de transporte o en las redes sociales, pueden influir en la eficiencia con la que la información o las personas se mueven a través de la red. En redes sociales, los hubs pueden ser individuos que tienen una gran cantidad de conexiones y, por lo tanto, pueden servir como facilitadores clave en la difusión de ideas, modas o noticias. Watts señala que, si bien la representación matemática de las redes puede ser complicada, es fundamental para comprender fenómenos como la rapidez con la que se propagan las epidemias, la forma en que la información se difunde por Internet o cómo las empresas globales gestionan sus operaciones. Redes biológicas, tecnológicas y sociales. Aunque el enfoque del libro tiende hacia las redes sociales, Watts no deja de lado otras redes que son igualmente importantes en el funcionamiento del mundo moderno. A lo largo del capítulo, analiza. Redes biológicas. Estas redes se encuentran en la naturaleza, tanto en organismos vivos como en ecosistemas. Por ejemplo, el cerebro humano es una red compleja de neuronas conectadas entre sí, lo que permite la comunicación y el procesamiento de información. De manera similar, los ecosistemas funcionan como redes interconectadas en las que especies individuales dependen unas de otras para la supervivencia. Redes tecnológicas. Estas incluyen redes de energía, redes de transporte y, por supuesto, Internet. En estos casos, las redes son construcciones humanas que facilitan la transmisión de información, bienes o servicios. Las redes tecnológicas suelen ser más estructuradas y planificadas, aunque pueden verse afectadas por los mismos fenómenos que afectan a las redes naturales, como la propagación de fallos o interrupciones en puntos críticos. Redes sociales. Las redes sociales son quizás las más conocidas y estudiadas debido a su importancia en la vida cotidiana. En ellas, las personas actúan como nodos, y sus interacciones, como enlaces. Watts destaca cómo las redes sociales se organizan en grupos o clústeres, donde las personas tienden a estar más conectadas con quienes tienen intereses, actividades o relaciones similares.
Sin embargo, también existen puentes entre diferentes grupos que permiten que la información y las ideas fluyan entre comunidades distintas. La importancia de los patrones de conexión. Watts enfatiza que no es solo la cantidad de conexiones lo que determina el comportamiento de una red, sino también los patrones de conexión. Estos patrones influyen en aspectos como la velocidad a la que se propaga la información o la resistencia de la red ante interrupciones o ataques. En una red social, por ejemplo, un patrón de conexión en el que un pequeño grupo de personas tiene muchas conexiones y otros tienen pocas puede ser tanto una ventaja como una vulnerabilidad. Finalmente, el capítulo sugiere que la comprensión de cómo se estructuran y conectan las redes es esencial para abordar muchos de los desafíos actuales, desde el control de epidemias hasta la gestión de grandes infraestructuras tecnológicas. Watts invita al lector a profundizar en estos conceptos en los próximos capítulos, donde se analizará cómo estas estructuras afectan nuestras vidas de maneras que a menudo no percibimos directamente. Este desarrollo del segundo capítulo explica los conceptos fundamentales de redes y conexiones, allanando el camino para la exploración más profunda de cómo estas redes influyen en sistemas complejos y el funcionamiento de nuestro mundo interconectado. Capítulo 3. Las matemáticas de los 6 grados. En este capítulo, Duncan Watts introduce al lector en los aspectos matemáticos que subyacen a la teoría de los 6 grados de separación. Mientras que la noción de que todos estamos conectados por solo unos pocos pasos puede parecer intuitiva, las matemáticas detrás de estas redes revelan las complejidades ocultas que permiten que esto sea posible. El objetivo del capítulo es explicar cómo los modelos matemáticos de las redes ayudan a entender la conectividad global y por qué fenómenos como los 6 grados no son solo una coincidencia, sino una característica inherente de las redes complejas. Fundamentos matemáticos de las redes. Watts comienza explorando los fundamentos matemáticos de las redes a través de la teoría de grafos, una rama de las matemáticas que estudia cómo los objetos están conectados mediante relaciones o enlaces. Un grafo está compuesto por nodos, o vértices, y enlaces, o aristas, que representan las conexiones entre estos nodos. En el contexto de las redes sociales, los nodos son individuos y los enlaces representan relaciones entre ellos, como la amistad o las interacciones laborales. La teoría de grafos proporciona herramientas para describir y analizar la estructura de una red, permitiendo a los científicos identificar patrones de conexión y estudiar cómo se propaga la información a través de la red. Por ejemplo, el número de enlaces que un nodo tiene es conocido como su grado, y es uno de los factores clave para entender la importancia de un nodo dentro de la red. Grafos y teoría de redes. Watts también introduce los conceptos de grafos aleatorios y grafos estructurados, que son dos enfoques matemáticos fundamentales para modelar redes. Un grafo aleatorio es una red en la que los enlaces entre los nodos se crean al azar. Aunque este modelo puede parecer simple, proporciona un punto de partida útil para entender cómo las redes funcionan en el mundo real. Sin embargo, los grafos aleatorios no siempre reflejan de manera precisa las redes sociales o biológicas, donde los enlaces tienden a ser mucho más organizados. Por lo tanto, Watts explica que las redes en el mundo real tienden a ser redes estructuradas o redes de mundo pequeño, en las que los nodos no están conectados de manera totalmente aleatoria, sino que siguen ciertos patrones de agrupamiento y conectividad. En una red de mundo pequeño, los nodos tienden a formar grupos locales densamente conectados, clústeres, pero también existen algunos enlaces entre nodos de grupos diferentes, que actúan como puentes entre comunidades distantes. Estos puentes son los que permiten que la teoría de los 6 grados de separación funcione, a pesar de que las personas tienden a agruparse en comunidades locales. Las conexiones ocasionales con personas fuera de esos grupos permiten que cualquier persona pueda conectarse con cualquier otra en pocos pasos. El modelo de Erdős-Rényi. Watts introduce el modelo de Erdős-Rényi, uno de los primeros intentos formales de modelar redes utilizando la teoría de grafos. En este modelo, los nodos de una red están conectados al azar, y la probabilidad de que cualquier par de nodos esté conectado depende de la densidad de la red, es decir, cuántos enlaces existen en comparación con el número total posible de conexiones. Este modelo muestra cómo las redes pueden evolucionar rápidamente a medida que se añaden más enlaces. En particular,
Erdos y Renyi descubrieron que cuando una red alcanza cierto umbral de conectividad, se produce una transición de fase. Una red que inicialmente parece estar formada por pequeños grupos desconectados de nodos comienza a unirse en una estructura gigante conectada, donde la mayoría de los nodos están vinculados entre sí. Este fenómeno es clave para entender cómo pequeñas comunidades o subgrupos en una red pueden estar conectados a través de unos pocos enlaces adicionales, haciendo que la red sea más interconectada de lo que parece. Modelos de redes, aleatoriedad y estructura. Watts pasa a discutir cómo los modelos de redes pueden combinar tanto aleatoriedad como estructura. Por ejemplo, el modelo de mundo pequeño propuesto por Watts y el matemático Steven Strogatz en 1998, muestra que una red que combina una estructura local, donde los nodos están densamente conectados entre sí, con algunos enlaces aleatorios puede exhibir propiedades de conectividad global. Este modelo permite que las redes mantengan la organización local, al mismo tiempo que reducen dramáticamente el número de pasos necesarios para conectar a cualquier par de nodos en la red. El modelo de Watts-Strogatz también ilustra que no es necesario que todos los nodos estén altamente conectados para que la red funcione eficientemente, basta con que haya unos pocos nodos que actúen como puentes entre diferentes partes de la red. Esto explica por qué, en redes sociales reales, unas pocas personas con muchas conexiones, los llamados hubs o nodos centrales, pueden facilitar la difusión rápida de información, ideas o incluso epidemias, al conectar grupos distantes de personas. El concepto de 6 grados. Watts utiliza estos modelos para explicar por qué la hipótesis de los 6 grados de separación no es solo una curiosidad social, sino una consecuencia matemática de cómo las redes están organizadas. En una red aleatoria, o incluso en una red estructurada de mundo pequeño, es posible que cualquier nodo esté conectado a cualquier otro nodo a través de unos pocos enlaces, simplemente porque los hubs actúan como conexiones rápidas entre comunidades más pequeñas. La investigación de Watts y otros científicos ha demostrado que las redes reales, desde las redes sociales hasta las redes biológicas y tecnológicas, exhiben esta propiedad de mundo pequeño, donde la mayoría de los nodos están a solo unos pocos pasos de distancia unos de otros. Este fenómeno tiene importantes implicaciones para entender cómo se propaga la información, cómo se difunden las epidemias y cómo las redes pueden volverse más resistentes o vulnerables a ataques o fallos. Las aplicaciones de las matemáticas de redes. El capítulo concluye con una reflexión sobre las aplicaciones de las matemáticas de redes en el mundo real. Las redes de mundo pequeño no solo explican el fenómeno de los 6 grados, sino que también permiten a los científicos modelar una amplia variedad de sistemas complejos. Desde la propagación de enfermedades infecciosas hasta la forma en que los rumores o las noticias falsas se difunden en Internet, la capacidad de modelar y entender redes complejas es crucial para abordar muchos de los desafíos contemporáneos. Watts sugiere que las matemáticas de redes pueden ser una herramienta poderosa para prever cómo ciertos fenómenos, como la globalización, el cambio climático o la expansión de las ciudades, afectarán la interconectividad de nuestras sociedades en el futuro. Al comprender mejor las propiedades de las redes, es posible diseñar estrategias más efectivas para gestionar la complejidad en un mundo cada vez más interconectado. Este desarrollo del tercer capítulo explica cómo las matemáticas, específicamente la teoría de redes y los grafos, proporcionan un marco para entender la interconexión global y el fenómeno de los 6 grados de separación. A través de estos modelos matemáticos, Watts revela la estructura oculta detrás de las redes sociales, tecnológicas y biológicas y sus implicaciones para el mundo moderno. Capítulo 4. Redes de mundo pequeño. En este capítulo, Duncan Watts explora en profundidad el concepto de redes de mundo pequeño, un término que se ha vuelto clave para entender cómo estamos conectados en una sociedad global. Este tipo de red, caracterizada por la combinación de agrupamientos locales con algunas conexiones globales, es la base de fenómenos como los 6 grados de separación. Watts y su colaborador Steven Strogatz introdujeron el modelo de redes de mundo pequeño en la década de 1990, y este ha sido fundamental para explicar cómo sistemas aparentemente desconectados pueden estar mucho más interrelacionados de lo que creemos. La paradoja del mundo pequeño. El concepto de mundo pequeño parece paradójico. Por un lado, las personas tienden a vivir en grupos locales estrechamente conectados, con amigos, familiares y colegas cercanos.
Por otro lado, el experimento de los 6 grados de separación sugiere que cualquier persona está solo a unos pocos pasos de distancia de cualquier otra en el mundo, lo que implica una conectividad global sorprendentemente cercana. Watts explora esta paradoja utilizando el concepto de clustering, agrupamiento. En una red de mundo pequeño, las personas tienen muchas conexiones cercanas, lo que crea comunidades locales densamente conectadas. Sin embargo, también existen algunas conexiones aleatorias o globales que unen a estas comunidades locales con otras más distantes. Esas conexiones no son comunes, pero su existencia es crucial para reducir drásticamente el número de pasos necesarios para conectar a dos personas cualesquiera en la red. El modelo de Watts-Strogatz. El modelo de Watts-Strogatz, que formaliza este fenómeno, combina dos características clave. 1. Alta conectividad local. Las personas tienden a estar conectadas con otras que están cerca de ellas, ya sea geográficamente o socialmente. En términos matemáticos, esto significa que los nodos en una red están organizados en grupos donde cada nodo está muy conectado con los demás nodos de su grupo. 2. Baja distancia promedio entre nodos. A pesar de la estructura local, la distancia promedio entre cualquier par de nodos es sorprendentemente baja. Esto es posible gracias a la existencia de algunos enlaces largos que conectan nodos en diferentes partes de la red. Watts y Strogatz demostraron que incluso cuando solo una pequeña fracción de los enlaces en una red son globales o aleatorios, la distancia promedio entre nodos en la red puede reducirse drásticamente, lo que convierte a la red en un mundo pequeño. Esto es lo que permite que, en redes sociales reales, las personas estén conectadas por solo unos pocos grados de separación, a pesar de que la mayoría de sus conexiones son locales. Propiedades de las redes de mundo pequeño. Una de las propiedades más importantes de las redes de mundo pequeño es que combinan lo mejor de dos mundos, tienen la robustez de las redes altamente estructuradas, con conexiones densas que facilitan la comunicación dentro de los grupos y al mismo tiempo ofrecen la eficiencia de las redes aleatorias, donde unas pocas conexiones clave pueden reducir drásticamente las distancias dentro de la red. Watts explica que las redes de mundo pequeño son resistentes, ya que no dependen de un solo nodo o conexión para funcionar. Si una conexión local se rompe, las personas aún pueden estar conectadas a través de otras relaciones en su grupo. Además, si una de las conexiones largas desaparece, la red no colapsa por completo, ya que existen múltiples rutas alternativas para conectar a los nodos. Ejemplos de redes de mundo pequeño. Watts proporciona una serie de ejemplos de redes de mundo pequeño en diferentes contextos. 1. Redes sociales. El ejemplo más claro son las redes de relaciones humanas. Las personas tienden a formar grupos locales de amigos, familiares o compañeros de trabajo, pero hay ciertos individuos que sirven como conectores entre diferentes grupos. Estos conectores, aunque sean pocos, son esenciales para mantener la red global unida. 2. Redes tecnológicas. Un ejemplo clásico de red de mundo pequeño es Internet. Los usuarios de Internet suelen conectarse a sitios web o servidores cercanos en términos de interés o localización geográfica, pero existen algunos servidores altamente conectados, hubs, que sirven como puntos de enlace entre diferentes partes del mundo digital. Estos hubs permiten que la información fluya rápidamente por todo el sistema, reduciendo las distancias entre usuarios. 3. Redes biológicas. Los sistemas biológicos, como las redes neuronales en el cerebro, también siguen el patrón de mundo pequeño. Las neuronas están densamente conectadas en grupos locales que realizan tareas específicas, pero algunas neuronas tienen conexiones a otras áreas del cerebro, lo que facilita la comunicación rápida y eficiente entre diferentes regiones. 4. Redes de transporte. Las redes de transporte, como las redes aéreas, también exhiben características de mundo pequeño. La mayoría de los vuelos conectan ciudades cercanas, pero existen ciertos aeropuertos que sirven como centros internacionales, hubs, que conectan destinos distantes. Estos hubs permiten que los viajeros lleguen rápidamente a cualquier parte del mundo con solo unas pocas escalas. Implicaciones para la propagación de información y epidemias. Las redes de mundo pequeño no solo explican cómo estamos conectados, sino que también tienen implicaciones importantes para fenómenos como la propagación de información y la difusión de epidemias.
En una red de mundo pequeño, la información puede viajar rápidamente a través de la red debido a los enlaces globales que conectan diferentes comunidades. Esto explica por qué noticias, rumores o innovaciones tecnológicas pueden propagarse a gran velocidad en una sociedad interconectada. De manera similar, las epidemias pueden propagarse rápidamente en una red de mundo pequeño. Si bien las conexiones locales limitan inicialmente la difusión de una enfermedad, las conexiones globales pueden hacer que el virus se propague de una comunidad a otra en poco tiempo, lo que hace que las redes de mundo pequeño sean tanto una ventaja como una vulnerabilidad en términos de salud pública. Watts señala que comprender las propiedades de las redes de mundo pequeño es crucial para diseñar estrategias efectivas para el control de epidemias. Por ejemplo, identificar y aislar los hubs o conexiones clave en una red puede ayudar a frenar la propagación de una enfermedad, al mismo tiempo que garantizar que la información crítica llegue a las personas en tiempo real. Capítulo 5. La ciencia de una red. En este capítulo, Duncan Watts se sumerge en el estudio científico de las redes, explicando cómo el entendimiento de las redes no solo es una rama de la matemática pura o la sociología, sino que se ha convertido en una disciplina interdisciplinaria. La ciencia de las redes abarca diversas áreas del conocimiento, desde la física hasta la biología, y proporciona un marco poderoso para entender la complejidad del mundo moderno. ¿Qué es una red? Una red, en términos científicos, es una estructura compuesta por nodos y enlaces. Los nodos representan entidades individuales, personas, neuronas, servidores de Internet, etc., mientras que los enlaces representan las relaciones o conexiones entre estos nodos, amistad, transmisión de datos, sinapsis neuronales. Aunque las redes pueden parecer simples a primera vista, su comportamiento colectivo es extraordinariamente complejo y puede darnos información valiosa sobre la estructura subyacente de sistemas naturales y artificiales. Watts aclara que la ciencia de redes no es una disciplina estática, sino un campo dinámico que ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, impulsado por la necesidad de entender fenómenos complejos en sistemas sociales, biológicos y tecnológicos. En este capítulo, examina las principales características de las redes y cómo los científicos las estudian para desentrañar patrones ocultos que rigen la forma en que los sistemas interactúan. Propiedades fundamentales de las redes. Watts describe varias propiedades fundamentales de las redes que ayudan a entender cómo éstas se comportan y cuáles son sus implicaciones en el mundo real. 1. Conectividad. La conectividad es la característica más obvia de una red. Se refiere a la forma en que los nodos están conectados entre sí. Algunas redes tienen una conectividad densa, donde casi todos los nodos están vinculados, mientras que otras tienen una conectividad dispersa, donde solo unos pocos nodos están conectados entre sí. Esta conectividad puede ser medida de varias formas, incluyendo el grado de los nodos, el número de conexiones que tiene un nodo, y tiene un impacto crucial en la funcionalidad de la red. 2. Agrupamiento, clustering. Como vimos en el capítulo anterior, las redes suelen mostrar un alto grado de clustering, donde los nodos tienden a formar pequeños grupos o comunidades. Este agrupamiento es común en redes sociales, donde los amigos de una persona suelen estar conectados entre sí. El estudio del clustering revela información sobre la estructura social y las dinámicas de grupo, pero también aparece en otros contextos, como en las redes neuronales o de comunicación. 3. Distancia promedio. Un aspecto sorprendente de muchas redes reales es que, a pesar de que los nodos están organizados en grupos o comunidades, la distancia promedio entre dos nodos cualesquiera es sorprendentemente corta. Esta es la base de la famosa teoría de los 6 grados de separación y se encuentra en muchas redes, desde redes sociales hasta sistemas biológicos. Entender la distancia promedio en una red es crucial para predecir la velocidad a la que la información, las ideas o las epidemias se propagan. 4. Hubs o nodos centrales. Otra característica clave de muchas redes es la presencia de hubs o nodos centrales. Estos nodos son altamente conectados y juegan un papel desproporcionadamente importante en la estructura de la red. Por ejemplo, en Internet, unos pocos sitios web actúan como puntos de interconexión para la mayoría de los usuarios, lo que significa que si estos hubs son atacados o colapsan, una gran parte de la red podría desconectarse. Modelos de redes.
Watts explica que los científicos utilizan varios modelos de redes para tratar de capturar las propiedades observadas en redes reales y predecir su comportamiento. 1. Modelo aleatorio. Como se discutió en capítulos anteriores, el modelo de red aleatoria propuesto por los matemáticos Hertz y Renyi es uno de los más básicos. En este modelo, los nodos están conectados de manera aleatoria. Aunque útil para entender algunos aspectos generales de las redes, el modelo aleatorio no refleja con precisión la estructura de redes complejas, ya que tiende a subestimar la presencia de hubs y el agrupamiento. 2. Redes de mundo pequeño. Este modelo, propuesto por Watts y Strogatz, se destaca por su capacidad para capturar tanto el agrupamiento local como la corta distancia promedio entre nodos, lo que refleja mejor las redes del mundo real. Este modelo combina lo mejor de los grafos estructurados y aleatorios, demostrando que incluso unos pocos enlaces aleatorios en una red estructurada pueden tener un gran impacto en su conectividad global. 3. Redes libres de escala. Las redes libres de escala, descritas por el físico Albert Laszlo Barabasi, son otro modelo importante. Este modelo explica por qué algunas redes tienen hubs muy grandes y muchos nodos con pocas conexiones. La distribución de los grados de los nodos sigue una ley de potencia, lo que significa que unos pocos nodos son extremadamente conectados, mientras que la mayoría tiene pocas conexiones. Este tipo de red es común en Internet, redes sociales y sistemas biológicos, y es mucho más robusta ante fallos aleatorios que las redes de mundo pequeño o aleatorias, pero mucho más vulnerable a ataques dirigidos a los hubs. Redes en el mundo real. Watts ilustra la aplicabilidad de la ciencia de redes con ejemplos del mundo real. Por ejemplo, Internet. En Internet, unos pocos hubs importantes, como Google o Facebook, actúan como centros principales que conectan a millones de usuarios. La eliminación de estos hubs podría fragmentar la red y causar problemas de acceso masivo. Redes biológicas. En el mundo biológico, las redes de interacciones entre proteínas o genes siguen patrones similares. Algunos genes o proteínas tienen muchas interacciones, lo que les otorga un papel crucial en el funcionamiento de las células. La disfunción de estos hubs biológicos puede tener consecuencias devastadoras, como enfermedades. Economía global. La red de interdependencia económica global también sigue este patrón. Las grandes corporaciones, como hubs económicos, interconectan a numerosas economías locales. La perturbación en un hub económico importante, como una crisis financiera en un país grande, puede tener efectos dominó en todo el mundo. La importancia de la ciencia de redes. Watts destaca que la ciencia de redes no solo nos ayuda a entender sistemas ya existentes, sino que también puede aplicarse a problemas emergentes. Por ejemplo, el estudio de las redes es fundamental para abordar desafíos como la resiliencia de las infraestructuras tecnológicas, la difusión de epidemias o la propagación de información y noticias falsas en redes sociales. La ciencia de las redes es especialmente importante para diseñar estrategias de intervención en casos de crisis. En una pandemia, por ejemplo, las redes de contacto humano pueden analizarse para identificar a los individuos clave, los hubs, que deben ser aislados o vacunados primero para minimizar la propagación de la enfermedad. En el caso de la difusión de información, las redes pueden utilizarse para identificar qué personas o grupos actúan como conectores entre diferentes comunidades y, por lo tanto, son esenciales para la transmisión rápida de información precisa o de rumores y desinformación. Redes de mundo pequeño en el siglo XXI. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión sobre la relevancia de las redes de mundo pequeño en el siglo XXI. En un mundo cada vez más interconectado, las redes de mundo pequeño no solo son una característica de las relaciones sociales, sino también de los sistemas tecnológicos, económicos y biológicos que sustentan la vida moderna. Comprender cómo funcionan estas redes y cómo se estructuran puede ayudarnos a prever y gestionar fenómenos complejos, desde la difusión de innovaciones hasta la gestión de crisis globales como las pandemias. Watts destaca que las redes de mundo pequeño ofrecen tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, facilitan una comunicación rápida y eficiente, permiten la innovación y el intercambio cultural, y hacen posible que la sociedad global funcione de manera más cohesiva. Por otro lado, estas redes también pueden amplificar los problemas, como la desinformación o las crisis de salud,
propagándose rápidamente a través de los mismos canales que nos conectan. Este desarrollo del cuarto capítulo explica cómo las redes de mundo pequeño juegan un papel crucial en nuestra interconectividad global, facilitando la rápida difusión de información, innovación y, al mismo tiempo, siendo vulnerables a la propagación de problemas globales. Las matemáticas y los modelos detrás de estas redes nos permiten entender cómo funciona la conectividad en la era moderna y cómo gestionar sus consecuencias. Interdisciplinariedad de la ciencia de redes. Una de las ideas clave que Watts resalta es que la ciencia de redes es interdisciplinaria, por naturaleza. Las redes son estudiadas por físicos, biólogos, sociólogos, economistas, ingenieros y matemáticos, entre otros. La razón es que los patrones de red se encuentran en una amplia gama de sistemas complejos. Desde la conectividad en Internet hasta las relaciones sociales y las redes biológicas, la ciencia de redes proporciona un marco unificador para analizar cómo funcionan los sistemas complejos. Este desarrollo del quinto capítulo resalta cómo la ciencia de redes se ha convertido en un campo crucial para entender el mundo moderno. A través de la combinación de matemáticas, física, biología y sociología, la ciencia de redes nos permite analizar y prever el comportamiento de sistemas complejos y altamente conectados, desde Internet hasta la economía global. Capítulo 6. 6 grados de separación. El concepto de 6 grados de separación es uno de los más famosos en la ciencia de redes, y en este capítulo, Duncan Watts explora cómo este fenómeno se ha convertido en una piedra angular para entender la interconectividad global. Esta idea, popularizada a lo largo de los años por múltiples experimentos y estudios, sostiene que cualquier persona en el mundo puede estar conectada a otra a través de una cadena de, al menos, 6 intermediarios. Aunque inicialmente puede parecer sorprendente, Watts desentraña cómo las redes sociales y otros tipos de redes logran este alto nivel de interconectividad. Orígenes del concepto. El concepto de los 6 grados de separación fue propuesto por el psicólogo Stanley Milgram en la década de 1960. Milgram llevó a cabo un experimento que consistía en pedir a participantes que enviaran cartas a un destinatario en otra ciudad. Sin embargo, las personas solo podían enviar la carta a alguien que conocieran personalmente y que estuviera más cerca del destinatario final. De manera sorprendente, la mayoría de las cartas llegó al destinatario tras pasar por 6 intermediarios o menos. Este experimento fue una revelación en su tiempo y dio origen a la noción de que las redes sociales, a pesar de su aparente complejidad, eran más pequeñas de lo que se pensaba. Watts destaca que, aunque el experimento de Milgram fue pionero, también presentaba limitaciones importantes, como el sesgo en la selección de los participantes o el bajo porcentaje de cartas que llegaron a su destino. Sin embargo, la intuición subyacente detrás del experimento, que las conexiones sociales forman redes altamente interconectadas, resultó ser profundamente acertada y ha inspirado numerosos estudios posteriores. El redescubrimiento del fenómeno. Watts narra cómo el interés en el concepto de los 6 grados de separación revivió en la década de 1990 con el auge de Internet y la ciencia de redes. En ese contexto, el trabajo de Watts y otros investigadores, como Steven Strogatz y Albert Laszlo Barabasi, ayudó a formalizar el estudio de las redes y comprender por qué el fenómeno de los 6 grados se aplica a muchos tipos de redes, no solo las sociales. Uno de los descubrimientos clave de Watts y Strogatz fue que las redes no son completamente aleatorias, ni están completamente estructuradas en grupos aislados, sino que tienen una combinación de ambos elementos. Esta combinación da lugar a lo que llamaron redes de mundo pequeño, que combinan la alta conectividad local. Los nodos están agrupados en comunidades, con una baja distancia global. Unos pocos enlaces aleatorios pueden conectar rápidamente nodos distantes entre sí. Estas redes son la razón por la que las personas, a pesar de moverse en grupos sociales cerrados, pueden estar sorprendentemente cerca de cualquier otra persona en el mundo. El efecto pequeño mundo. Watts introduce el concepto de efecto pequeño mundo, que describe cómo las redes sociales permiten una rápida conexión entre individuos a través de un pequeño número de pasos. Este fenómeno no se limita a las redes sociales humanas, también aparece en otros contextos, como las redes tecnológicas, Internet, y las redes biológicas, conexiones neuronales. El efecto pequeño mundo es crucial para entender cómo funcionan los sistemas complejos.
En una red pequeña, como una comunidad cerrada, la información puede tardar en propagarse debido a la falta de conexiones externas. Sin embargo, cuando la red tiene incluso unas pocas conexiones globales que unen diferentes comunidades, el sistema se vuelve mucho más eficiente. Esta idea es fundamental para comprender la conectividad global en la actualidad, donde personas de diferentes partes del mundo pueden interactuar y comunicarse fácilmente a través de redes sociales y plataformas tecnológicas. Aplicaciones del fenómeno. El principio de los 6 grados de separación no solo es una curiosidad científica, tiene aplicaciones en diversas áreas de la sociedad y la ciencia. Watts explora cómo este fenómeno afecta aspectos tan variados como la propagación de la información, la innovación, la salud pública y las dinámicas de mercado. 1. Propagación de la información. La rápida difusión de ideas, noticias y rumores en redes sociales es una manifestación clara del efecto de los 6 grados de separación. En plataformas como Twitter o Facebook, una noticia puede propagarse a través de usuarios que tienen conexiones en diferentes partes del mundo, lo que permite que la información se difunda globalmente en cuestión de horas o incluso minutos. Este fenómeno ha cambiado radicalmente la forma en que consumimos y compartimos información, pero también ha generado problemas, como la difusión de desinformación o noticias falsas a una escala sin precedentes. 2. Innovación y creatividad. Watts señala que las redes sociales no solo facilitan la propagación de información, sino también de ideas innovadoras. Los investigadores han demostrado que la innovación a menudo surge cuando personas de diferentes campos o comunidades se conectan e intercambian ideas. Las redes de mundo pequeño, con sus enlaces globales, facilitan estos intercambios y aumentan la probabilidad de que ocurran avances importantes. Empresas y emprendedores también aprovechan este principio al formar conexiones estratégicas fuera de sus círculos inmediatos. 3. Salud pública. En el contexto de las epidemias, el fenómeno de los 6 grados de separación puede ser una ventaja o una amenaza. Por un lado, las redes de contacto humano facilitan la rápida propagación de enfermedades contagiosas. Las conexiones globales pueden permitir que un virus viaje desde una comunidad local a cualquier parte del mundo en cuestión de días, como se observó durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, este mismo principio también puede utilizarse para diseñar estrategias de vacunación y contención más efectivas, ya que los epidemiólogos pueden identificar los puntos clave, o hubs, en la red y dirigir sus esfuerzos hacia esos nodos para reducir la propagación. 4. Mercados globales. En la economía global, las interconexiones entre empresas, países y mercados financieros reflejan el fenómeno de los 6 grados de separación. La globalización ha creado una red económica donde los eventos en un país pueden afectar rápidamente a otros. Por ejemplo, una crisis financiera en un país puede tener repercusiones globales debido a la interdependencia de los sistemas financieros. Comprender estas interconexiones es esencial para prevenir crisis económicas a gran escala y mejorar la resiliencia de los sistemas financieros. Los 6 grados en la era digital. Watts enfatiza que el fenómeno de los 6 grados de separación se ha intensificado en la era digital. Las redes sociales, los correos electrónicos y las plataformas de comunicación han reducido aún más las distancias entre personas. El auge de Internet ha demostrado que no solo estamos conectados socialmente a través de personas que conocemos personalmente, sino que también estamos conectados globalmente a través de múltiples plataformas y sistemas que nos permiten interactuar con individuos de todas partes del mundo. Un experimento moderno que Watts menciona es el realizado por Microsoft en 2008, que analizó miles de millones de mensajes de una plataforma de mensajería instantánea y descubrió que el número promedio de pasos entre dos personas cualesquiera en la red era de 6,6 pasos, confirmando que el concepto de los 6 grados de separación sigue siendo relevante en la era digital. Limitaciones y críticas. Watts también reconoce las limitaciones del concepto de los 6 grados de separación. Aunque la teoría sugiere que cualquier persona está conectada a otra a través de 6 intermediarios, en la práctica, las redes sociales no son homogéneas ni igualmente accesibles para todos. Factores como la desigualdad social, las barreras culturales y la fragmentación de las redes pueden hacer que algunos individuos o comunidades estén mucho más aislados que otros. Además, no todas las conexiones son igual de efectivas. En algunos casos, puede que conozcamos a alguien que está conectado con otra persona,
pero eso no garantiza que la conexión sea lo suficientemente fuerte o directa como para ser útil en términos prácticos. Este fenómeno se conoce como distancia social efectiva, que puede ser mayor que la cantidad de grados de separación nominales. El futuro de la interconexión. Watts concluye este capítulo con una reflexión sobre cómo el fenómeno de los 6 grados de separación puede evolucionar en el futuro. A medida que la tecnología continúa desarrollándose y la globalización conecta más a las personas, es probable que las redes sociales y otros sistemas se vuelvan aún más interconectados. Sin embargo, este aumento de la conectividad también plantea desafíos, como la necesidad de gestionar mejor la propagación de desinformación, la privacidad en las redes sociales y las crisis globales que se propagan rápidamente a través de estas redes. Este desarrollo del 6º capítulo aborda el concepto central de los 6 grados de separación, explicando cómo surgió, cómo se ha confirmado en la era digital y cómo se aplica a diversas áreas de la vida moderna, desde la difusión de información hasta la propagación de epidemias. La interconexión global es un fenómeno fundamental en nuestra era, y entender sus mecanismos es crucial para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta. Capítulo 7. El azar, el mal y el 11 de septiembre. En este capítulo, Duncan Watts profundiza en cómo los eventos que parecen caóticos y terribles, como los atentados del 11 de septiembre de 2001, pueden explicarse, en parte, a través del prisma de la teoría de redes y la naturaleza del azar. Este capítulo combina elementos de ciencia social, teoría de redes y reflexión sobre el impacto de los sistemas interconectados en un mundo que, a veces, parece gobernado por la aleatoriedad y el mal. La conexión entre azar y mal. Watts introduce la idea de que el azar y el mal a menudo están intrínsecamente vinculados en la percepción humana. Los eventos aleatorios, particularmente los desastres, nos impactan de maneras profundamente personales y emocionales, lo que nos lleva a buscar explicaciones o responsables, incluso cuando el azar juega un papel clave. En este sentido, Watts explora la pregunta de si hay una verdadera diferencia entre los eventos que ocurren por pura casualidad y aquellos que son el resultado de un acto deliberado y maligno. Aunque los ataques del 11 de septiembre fueron un acto de maldad planeado y ejecutado, la cadena de eventos que permitió que ocurrieran involucra tanto decisiones humanas conscientes como interacciones aleatorias entre sistemas y redes interconectadas. La fragilidad de los sistemas interconectados. Uno de los temas principales del capítulo es la fragilidad de los sistemas altamente interconectados. Watts argumenta que, a medida que nuestras sociedades se vuelven más complejas y entrelazadas, gracias a la globalización, Internet y otros avances tecnológicos, se incrementa la vulnerabilidad a eventos catastróficos. Esto no se debe necesariamente a fallos dentro de un solo componente, sino a la manera en que los distintos componentes del sistema interactúan entre sí. Watts utiliza el ejemplo de los atentados del 11 de septiembre para ilustrar cómo fallos sistémicos en múltiples niveles, seguridad aeroportuaria, inteligencia, protocolos de emergencia, permitieron que un grupo relativamente pequeño de terroristas lograra ejecutar un ataque devastador. Desde esta perspectiva, el ataque no fue solo un ejemplo de maldad, sino también un fallo estructural dentro de un sistema que, debido a su interconexión, era más frágil de lo que parecía. Redes y vulnerabilidad. Watts argumenta que la teoría de redes proporciona una herramienta útil para entender cómo los sistemas interconectados son vulnerables a ataques dirigidos. En una red típica, como el Internet o una red eléctrica, unos pocos nodos centrales o hubs son responsables de una gran parte de las conexiones. Estos hubs son esenciales para la funcionalidad del sistema, pero también son puntos de vulnerabilidad. Si un hub clave es atacado o colapsa, puede desconectar grandes secciones de la red o hacerla inoperante. El 11 de septiembre reveló esta vulnerabilidad en las redes de transporte y comunicaciones. Los ataques se dirigieron a puntos clave, los aviones, que son nodos esenciales en la red de transporte aéreo, y los edificios del World Trade Center, que representaban nodos críticos en la red económica global. Al atacar estos hubs, los terroristas no solo causaron destrucción física, sino que también desestabilizaron temporalmente la red de transporte y la confianza en la economía global. Este concepto de ataque dirigido es un elemento central de la ciencia de redes y ha sido estudiado ampliamente en diversos campos. En una red libre de escala,
que es el tipo de red que predomina en la naturaleza y en los sistemas sociales y tecnológicos, los hubs son extremadamente importantes para mantener la conectividad general del sistema. Si se elimina un nodo aleatorio en la red, es probable que el sistema siga funcionando, pero si se elimina uno de los hubs, la red podría colapsar o quedar severamente dañada. Los terroristas del 11 de septiembre, ya sea de forma consciente o no, explotaron esta característica de las redes para maximizar el impacto de sus acciones. El azar en el 11 de septiembre. Watts también explora el papel del azar en los acontecimientos del 11 de septiembre. Aunque el ataque fue planeado meticulosamente, hubo una serie de factores aleatorios que influyeron en cómo se desarrollaron los eventos. Desde decisiones tomadas por individuos comunes, como las personas que decidieron volar ese día, hasta errores en la coordinación de la respuesta de emergencia, el azar jugó un papel clave en el impacto final de los ataques. La teoría de redes también nos ayuda a entender por qué algunos eventos parecen más aleatorios que otros. En redes altamente interconectadas, pequeños cambios o eventos aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias desproporcionadas debido al efecto cascada. Por ejemplo, la colisión de un avión con una torre del World Trade Center no solo causó la destrucción del edificio, sino que también desató una serie de eventos que afectaron la economía mundial, las políticas de seguridad internacional y la percepción pública del riesgo. Watts llama la atención sobre el fenómeno de la interdependencia global, que amplifica el impacto de los eventos locales. En un mundo cada vez más interconectado, un solo evento puede afectar a múltiples sistemas a la vez, lo que hace que sea extremadamente difícil predecir las consecuencias de una acción específica. En este sentido, el ataque del 11 de septiembre se convirtió en un catalizador para una serie de transformaciones en la política, la economía y la seguridad global, cuya magnitud fue mucho mayor de lo que cualquiera podría haber previsto. El impacto emocional y psicológico. Otra dimensión importante del capítulo es el impacto emocional y psicológico que tienen eventos como el 11 de septiembre en la sociedad. Watts reflexiona sobre cómo los seres humanos tratan de encontrar sentido en eventos que parecen inexplicables o demasiado grandes para comprender. El mal, en este contexto, no solo se refiere al acto de los terroristas, sino también a la sensación de caos y vulnerabilidad que generan estos eventos en la mente de las personas. El 11 de septiembre hizo que millones de personas en todo el mundo sintieran que vivían en un mundo más inseguro y caótico de lo que habían imaginado. Esta sensación de vulnerabilidad está directamente relacionada con la forma en que las redes sociales y tecnológicas nos conectan. Cuanto más interconectado es el mundo, más expuestos estamos a los impactos de eventos lejanos. Esta interconexión trae beneficios enormes, pero también puede generar un mayor nivel de ansiedad y temor ante la posibilidad de crisis imprevistas. Hacia un mejor entendimiento de la interconexión. Watts concluye el capítulo argumentando que, si bien no podemos eliminar completamente el azar o el mal de la ecuación, sí podemos aprender a gestionar mejor la vulnerabilidad de nuestros sistemas interconectados. La ciencia de redes puede ayudarnos a identificar los puntos de vulnerabilidad en infraestructuras críticas y desarrollar estrategias para hacer que nuestros sistemas sean más resilientes ante crisis futuras. Esto incluye no solo la protección de los hubs en las redes físicas, como aeropuertos o redes eléctricas, sino también la construcción de redes sociales y económicas más robustas que puedan absorber los impactos de eventos inesperados. El aprendizaje del 11 de septiembre no solo está relacionado con el fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia, sino también con el entendimiento profundo de cómo nuestras redes globales interactúan entre sí. La complejidad de los sistemas modernos exige un enfoque interdisciplinario que combine la ciencia de redes, la sociología, la política y la ingeniería, para garantizar que podamos anticipar y mitigar los riesgos que trae consigo la interconexión global. Este desarrollo del séptimo capítulo analiza cómo eventos aparentemente aleatorios y actos de maldad, como el 11 de septiembre, pueden explicarse en parte a través de la teoría de redes. Watts muestra cómo la interconexión global hace que nuestras sociedades sean vulnerables a eventos que, aunque poco probables, tienen un impacto devastador debido a la naturaleza de las redes. La clave, según Watts, no está en eliminar el azar o el mal, sino en aprender a gestionar la fragilidad y la interconexión de nuestros sistemas globales. Capítulo 8. La red como un objeto en evolución.
En este capítulo, Duncan Watts explora la idea de que las redes no son entidades estáticas, sino que evolucionan constantemente a lo largo del tiempo. Esta perspectiva es esencial para comprender cómo las redes sociales, tecnológicas y biológicas se desarrollan y se adaptan a cambios y perturbaciones. Watts argumenta que entender las redes como objetos en evolución nos permite abordar mejor los desafíos asociados con la interconexión y la complejidad. Redes en constante cambio. Watts comienza por destacar que las redes son sistemas dinámicos que están en continuo estado de cambio. Estos cambios pueden ser el resultado de diversos factores, como crecimiento, innovación, fallos y adaptación. A diferencia de los modelos de redes estáticas que tratan a las conexiones y nodos como fijos, la visión dinámica reconoce que las redes evolucionan y que estos cambios afectan su estructura y comportamiento. Por ejemplo, en las redes sociales, nuevos miembros se unen y otros se van, y las conexiones entre miembros se crean y se rompen con el tiempo. En las redes tecnológicas, como Internet, los servidores y nodos se actualizan, se reemplazan o se agregan constantemente. Estas modificaciones tienen un impacto significativo en la topología y el rendimiento de la red. El crecimiento y la evolución de las redes. Watts explora dos modelos principales que explican el crecimiento de las redes, el modelo de red aleatoria y el modelo de red libre de escala. 1. Modelo de red aleatoria. En el modelo de red aleatoria, los nodos se conectan al azar, sin un patrón específico. Aunque este modelo proporciona una base útil para entender las redes, en la práctica, muchas redes reales no siguen este patrón. En lugar de ser completamente aleatorias, estas redes muestran una estructura más organizada y una distribución de conexiones que se desvía de la aleatoriedad pura. 2. Modelo de red libre de escala. Watts se centra en el modelo de red libre de escala, que es más representativo de muchas redes reales. En este modelo, la mayoría de los nodos tienen pocas conexiones, pero hay un pequeño número de nodos con muchas conexiones, conocidos como hubs. Estos hubs juegan un papel crucial en la red, ya que conectan diferentes partes del sistema y facilitan la propagación de información y la resiliencia frente a fallos. Las redes libres de escala se caracterizan por una distribución de conexiones que sigue una ley de potencia, lo que significa que el número de nodos con un determinado número de conexiones sigue una distribución que disminuye de forma predecible a medida que aumentan las conexiones. Adaptación y resiliencia. Un aspecto clave de las redes en evolución es su capacidad para adaptarse y recuperarse de perturbaciones. Watts argumenta que las redes están diseñadas para ser resilientes debido a su estructura de conectividad. Las redes libres de escala, en particular, tienen una resiliencia inherente a los fallos aleatorios, ya que la eliminación de nodos con pocas conexiones no afecta gravemente a la red. Sin embargo, la eliminación de nodos clave, hubs, puede tener consecuencias severas, ya que estos nodos son críticos para la conectividad general. Watts también menciona que la capacidad de adaptación de una red depende de su estructura. Las redes con una estructura más organizada y jerárquica pueden tener una capacidad limitada para adaptarse a cambios inesperados, mientras que las redes más flexibles y descentralizadas pueden ajustar su estructura más fácilmente para mantener la funcionalidad. La evolución en redes sociales. Watts analiza cómo la evolución de las redes sociales refleja estos principios. En las redes sociales, el crecimiento y la evolución pueden ser impulsados por varios factores, como cambios en la tecnología, cambios en las preferencias de los usuarios y la aparición de nuevas plataformas. La forma en que las redes sociales se desarrollan y evolucionan puede influir en cómo se propaga la información, cómo se forman las opiniones y cómo se movilizan las comunidades. Por ejemplo, el surgimiento de nuevas plataformas de redes sociales puede alterar la dinámica de las redes existentes. Los cambios en las políticas de privacidad, la introducción de nuevas funcionalidades y la aparición de tendencias emergentes pueden afectar cómo los usuarios interactúan y se conectan entre sí. Esta evolución constante puede llevar a la formación de nuevas redes, la disolución de redes antiguas y la transformación de la estructura de las redes existentes. La evolución en redes tecnológicas. Watts también aborda la evolución de las redes tecnológicas, como Internet y redes de telecomunicaciones. Estas redes están en constante desarrollo, con la adición de nuevos dispositivos, la mejora de la infraestructura y la implementación de nuevas tecnologías.
La capacidad de estas redes para adaptarse y evolucionar es crucial para su funcionalidad y eficiencia. La evolución de las redes tecnológicas está influenciada por factores como la demanda de ancho de banda, las innovaciones tecnológicas y las necesidades de seguridad. Las redes deben adaptarse a estos cambios para mantener su rendimiento y confiabilidad. La implementación de nuevas tecnologías, como las redes 5G o las redes de fibra óptica, puede mejorar la capacidad de las redes para manejar grandes volúmenes de datos y ofrecer una mayor velocidad de conexión. La evolución en redes biológicas. Watts también explora la evolución de las redes biológicas, como las redes de interacción entre proteínas o redes neuronales en el cerebro. Estas redes biológicas son altamente dinámicas y están sujetas a cambios a lo largo del tiempo debido a procesos como la mutación genética, la adaptación evolutiva y el aprendizaje. En las redes neuronales, por ejemplo, la estructura de la red puede cambiar en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. La plasticidad sináptica permite que las conexiones entre neuronas se refuercen o se debiliten, lo que facilita el aprendizaje y la adaptación. En las redes de interacción entre proteínas, la evolución y la adaptación pueden llevar a la formación de nuevas interacciones y la eliminación de interacciones antiguas, lo que afecta la función celular y la salud. Implicaciones para la gestión y el diseño de redes. Watts concluye el capítulo enfatizando la importancia de entender las redes como objetos en evolución para la gestión y el diseño de sistemas complejos. En lugar de tratar las redes como estructuras estáticas, los responsables de la planificación y la gestión deben considerar cómo las redes evolucionarán con el tiempo y cómo pueden adaptarse a los cambios y desafíos futuros. Esto implica la necesidad de diseñar redes con una resiliencia inherente a los cambios y perturbaciones, así como la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. En las redes sociales, esto puede significar fomentar la flexibilidad y la diversidad de conexiones. En las redes tecnológicas, puede implicar la actualización constante de la infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías. En las redes biológicas, puede implicar la promoción de la plasticidad y la adaptación. Capítulo 9. La red como una metáfora del mundo. En este capítulo, Duncan Watts explora cómo la teoría de redes se puede utilizar no solo para entender sistemas específicos, sino también para ofrecer una metáfora poderosa del mundo en su conjunto. La idea central es que las redes, con sus estructuras y dinámicas complejas, pueden servir como un marco para comprender diversos aspectos de la vida social, económica y política. Watts examina cómo esta metáfora puede ayudarnos a ver el mundo de una manera nueva y a abordar problemas complejos con una perspectiva renovada. La red como metáfora. Watts comienza explicando cómo la teoría de redes ha evolucionado para convertirse en una metáfora útil para diversos campos. En lugar de ver las redes solo como diagramas técnicos o estructuras abstractas, la teoría de redes ofrece una forma de pensar sobre el mundo que enfatiza la interconexión y la dinámica. Este enfoque nos permite entender fenómenos complejos en términos de nodos y enlaces, y apreciar cómo las interacciones entre estos elementos pueden generar patrones emergentes y comportamientos globales. La metáfora de la red ha sido adoptada en numerosos campos, desde la biología hasta la sociología, pasando por la economía y la ciencia política. Cada uno de estos campos utiliza la noción de red para explicar cómo las partes de un sistema interactúan y cómo estas interacciones pueden dar lugar a fenómenos complejos. Redes sociales y relaciones humanas. Uno de los ejemplos más claros de la metáfora de la red es el estudio de las redes sociales. En este contexto, los nodos representan a individuos y los enlaces representan las relaciones entre ellos. Esta metáfora nos permite entender cómo las conexiones sociales afectan a la difusión de información, la propagación de comportamientos y la formación de comunidades. Watts explora cómo las redes sociales no solo modelan nuestras interacciones personales, sino también cómo influyen en fenómenos más amplios, como la movilización política, el cambio social y la innovación. La teoría de redes ayuda a explicar por qué ciertas ideas o movimientos pueden expandirse rápidamente a través de una red social, mientras que otros permanecen limitados a grupos más pequeños. Redes económicas y mercados. La metáfora de la red también es útil para entender las economías y los mercados.
En una red económica, los nodos pueden representar empresas, mercados o países, y los enlaces pueden representar relaciones comerciales, flujos financieros o acuerdos económicos. Esta visión permite analizar cómo las perturbaciones en un nodo o en un enlace pueden afectar a toda la red. Watts discute cómo la estructura de las redes económicas puede influir en la propagación de crisis financieras, la creación de burbujas económicas y la estabilidad de los mercados. Por ejemplo, un colapso en un mercado importante o una crisis en un país clave pueden tener efectos en cadena que se extienden a otras partes de la red económica global. La teoría de redes proporciona herramientas para modelar y entender estos efectos, así como para diseñar estrategias que mitiguen el impacto de las crisis. Redes políticas y sistemas de gobierno. La teoría de redes también puede aplicarse a sistemas políticos y estructuras de gobierno. En este contexto, los nodos representan a los actores políticos, instituciones y gobiernos, mientras que los enlaces representan relaciones políticas, alianzas y flujos de poder. La metáfora de la red ayuda a entender cómo el poder y la influencia se distribuyen y se ejercen en un sistema político. Watts explora cómo las redes políticas pueden influir en la formación de coaliciones, la implementación de políticas y la dinámica de conflictos. También analiza cómo las redes de influencia y las conexiones entre actores políticos pueden afectar la estabilidad de los sistemas de gobierno y la eficacia de las políticas públicas. Redes biológicas y la vida. En el ámbito de la biología, la metáfora de la red se utiliza para modelar sistemas biológicos complejos, como redes de interacción entre proteínas, redes neuronales y redes ecológicas. En estos sistemas, los nodos representan entidades biológicas, como proteínas o neuronas, y los enlaces representan las interacciones entre ellas. Watts examina cómo la teoría de redes puede ayudar a entender fenómenos como la función celular, la dinámica del cerebro y la ecología de los ecosistemas. Por ejemplo, en una red de interacción entre proteínas, el funcionamiento adecuado de la célula depende de la integridad de las conexiones entre proteínas. Las perturbaciones en estas redes pueden tener consecuencias significativas para la salud y la función biológica. Implicaciones para la resolución de problemas. Watts argumenta que la metáfora de la red ofrece una perspectiva valiosa para abordar problemas complejos y multifacéticos. Al ver un problema como un sistema de red, podemos identificar los nodos clave y los enlaces críticos y entender cómo las interacciones entre estos elementos pueden influir en el resultado. La teoría de redes nos proporciona herramientas para mapear y analizar sistemas complejos, así como para diseñar intervenciones que aborden problemas de manera efectiva. Por ejemplo, en el contexto de la salud pública, la teoría de redes puede ayudar a identificar las estrategias más efectivas para contener epidemias o promover la salud. En el ámbito económico, puede ofrecer insights sobre cómo prevenir crisis y fortalecer la resiliencia de los mercados. La red como una visión del futuro. Finalmente, Watts sugiere que la metáfora de la red nos invita a pensar en el futuro de manera diferente. En lugar de ver el mundo como una serie de sistemas aislados y desconectados, podemos adoptar una visión más integrada que reconozca la interconexión y la interdependencia de todos los aspectos de nuestra vida. Esta visión puede guiarnos en el diseño de soluciones que aborden problemas de manera holística y fomenten un futuro más sostenible y resiliente. Watts concluye que, a medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más interconectado, la metáfora de la red se vuelve aún más relevante. Comprender cómo las redes evolucionan y cómo afectan a nuestras vidas nos permite enfrentar los desafíos de un mundo complejo con una perspectiva más clara y efectiva. Este desarrollo del 9º capítulo explora cómo la teoría de redes sirve como una metáfora poderosa para comprender y abordar diversas dimensiones del mundo, desde las relaciones sociales hasta los sistemas económicos y políticos. Watts destaca la importancia de ver el mundo a través de la lente de las redes para diseñar soluciones integradas y efectivas para los problemas complejos que enfrentamos. Capítulo 10. Conclusión: el poder de las redes. En la conclusión del libro, Duncan Watts resume y reflexiona sobre los temas clave tratados a lo largo de 6 grados, la ciencia de una era conectada. Este capítulo finaliza el viaje exploratorio del libro y enfatiza el poder y la relevancia de las redes en la comprensión de fenómenos complejos en nuestra vida diaria.
Watts destaca cómo la teoría de redes ofrece una perspectiva única para analizar y abordar problemas en diversas áreas, desde la biología hasta la sociedad y la economía. Resumen de los hallazgos clave. Watts repasa los principales hallazgos del libro, subrayando la importancia de las redes en la estructuración de sistemas complejos. Resalta cómo las redes, ya sean sociales, tecnológicas, económicas o biológicas, comparten características comunes que permiten entender fenómenos diversos a través de un marco unificado. 1. Interconexión y complejidad. Las redes muestran cómo la interconexión entre nodos y enlaces puede llevar a patrones emergentes de comportamiento. La forma en que los elementos están conectados afecta significativamente el funcionamiento del sistema en su conjunto. 2. Estructura y dinámica de redes. Watts destaca cómo las redes pueden ser descritas en términos de su estructura, cómo están organizados los nodos y enlaces, y su dinámica, cómo cambian y evolucionan con el tiempo. Estas características son cruciales para entender cómo las redes responden a perturbaciones y se adaptan a nuevas condiciones. 3. Redes libres de escala. Una de las principales contribuciones de Watts es la identificación de la estructura de redes libres de escala, donde algunos nodos tienen un número desproporcionadamente alto de conexiones. Este modelo explica cómo algunas redes son más robustas y resilientes que otras y cómo los nodos centrales pueden influir enormemente en el comportamiento de la red. 4. Evolución y adaptabilidad. La capacidad de las redes para evolucionar y adaptarse a cambios es una característica fundamental. Watts discute cómo las redes no son entidades estáticas sino sistemas en evolución que responden a nuevas circunstancias y desafíos. El impacto de la teoría de redes. Watts reflexiona sobre cómo la teoría de redes ha transformado nuestra comprensión de múltiples campos. La capacidad de aplicar conceptos de redes a diferentes contextos ha llevado a avances significativos en varias disciplinas. 1. Biología. La teoría de redes ha revolucionado la forma en que entendemos las interacciones biológicas, desde redes de proteínas hasta sistemas neuronales, permitiendo un enfoque más integrado y dinámico de la biología. 2. Ciencias sociales. En las ciencias sociales, la teoría de redes ofrece una manera de analizar la estructura de las relaciones humanas, la difusión de información y la dinámica de las redes sociales. Esto ha tenido implicaciones en la investigación sobre el comportamiento social, la propagación de ideas y la movilización política. 3. Economía. En economía, la teoría de redes ha ayudado a modelar y entender los sistemas económicos, la propagación de crisis financieras y la estabilidad de los mercados. Ofrece herramientas para identificar puntos críticos y diseñar políticas que mitiguen el riesgo. 4. Tecnología. La teoría de redes también ha influido en el diseño y la gestión de redes tecnológicas, como Internet y redes de comunicación. La comprensión de cómo las redes tecnológicas evolucionan y se adaptan es crucial para la innovación y la resiliencia. Desafíos y futuras direcciones. Watts también aborda algunos de los desafíos y futuras direcciones en el estudio de redes. Aunque la teoría de redes ha avanzado considerablemente, todavía hay áreas que requieren más investigación y comprensión. 1. Complejidad y computación. La simulación y el análisis de redes extremadamente grandes y complejas siguen siendo un desafío. Las herramientas computacionales y los modelos matemáticos deben evolucionar para abordar la creciente complejidad de los sistemas de red. 2. Interdisciplinariedad. La teoría de redes se beneficia de un enfoque interdisciplinario que integra conocimientos de diferentes campos. Fomentar la colaboración entre disciplinas puede llevar a una comprensión más completa de las redes y sus aplicaciones. 3. Aplicaciones prácticas. Aplicar los conceptos de la teoría de redes a problemas prácticos en áreas como la salud pública, la sostenibilidad y la seguridad sigue siendo un desafío. Es necesario desarrollar enfoques prácticos y soluciones basadas en redes que puedan tener un impacto positivo en el mundo real. El futuro de la teoría de redes. Watts concluye con una reflexión sobre el futuro de la teoría de redes y su potencial para transformar nuestra comprensión del mundo. La teoría de redes proporciona una lente poderosa para analizar la complejidad y la interconexión en todos los niveles, desde sistemas biológicos hasta estructuras sociales y económicas. La continua evolución de la teoría de redes promete descubrir nuevas formas de abordar problemas complejos y diseñar soluciones innovadoras. Al adoptar una perspectiva de red,
podemos mejorar nuestra capacidad para entender y gestionar los desafíos globales y construir un futuro más resiliente y conectado. Este desarrollo del 10º capítulo resume y reflexiona sobre la importancia de la teoría de redes, sus aplicaciones y su impacto en la comprensión de sistemas complejos. Watts destaca cómo la teoría de redes ha transformado múltiples campos y considera los desafíos y futuras direcciones en la investigación de redes. La conclusión enfatiza el poder de la teoría de redes como una herramienta para enfrentar los desafíos globales y mejorar nuestra comprensión del mundo. Epílogo, el legado de la teoría de redes. En el epílogo de 6 grados, la ciencia de una era conectada, Duncan J. Watts ofrece una reflexión sobre el impacto duradero de la teoría de redes y su contribución al conocimiento y la práctica en diversos campos. Este epílogo no solo resume los temas tratados en el libro, sino que también considera cómo la teoría de redes continúa influyendo en la investigación y la aplicación en la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. El impacto en la investigación científica. Watts comienza el epílogo destacando cómo la teoría de redes ha revolucionado la investigación científica en múltiples disciplinas. La capacidad de modelar y analizar redes ha permitido a los científicos obtener nuevas perspectivas sobre la estructura y dinámica de sistemas complejos. Algunos de los impactos clave incluyen: 1. Biología. La teoría de redes ha proporcionado una comprensión más profunda de las interacciones dentro de sistemas biológicos, desde redes de proteínas hasta redes neuronales. Esto ha llevado a avances en la biología de sistemas, genómica y neurociencia. 2. Ciencias sociales. En las ciencias sociales, la teoría de redes ha transformado el estudio de las interacciones humanas, la difusión de información y la dinámica social. Ha permitido a los investigadores analizar cómo las redes sociales afectan la propagación de ideas y el comportamiento colectivo. 3. Economía. En economía, la teoría de redes ha sido crucial para entender los mercados y las finanzas. Ha ayudado a modelar la propagación de crisis financieras, la conectividad económica y el impacto de las redes de comercio. 4. Tecnología. En el campo de la tecnología, la teoría de redes ha influido en el diseño y la gestión de redes de comunicación e infraestructura tecnológica. Ha contribuido al desarrollo de Internet y sistemas de redes distribuidas. Aplicaciones prácticas y desafíos. Watts también reflexiona sobre cómo la teoría de redes ha tenido aplicaciones prácticas en áreas como la salud pública, la gestión de desastres y la política pública. La teoría ha proporcionado herramientas para abordar problemas complejos y mejorar la resiliencia y eficiencia de los sistemas. Sin embargo, también reconoce los desafíos que enfrentan los investigadores y profesionales al aplicar la teoría de redes en situaciones del mundo real. 1. Escalabilidad. Modelar redes grandes y complejas puede ser difícil debido a la cantidad de datos y la necesidad de herramientas computacionales avanzadas. 2. Interdisciplinariedad. La integración de la teoría de redes con otros campos requiere colaboración entre disciplinas y un enfoque interdisciplinario. 3. Pragmatismo. Aplicar la teoría de redes a problemas prácticos a menudo requiere adaptar modelos teóricos a contextos específicos y considerar factores prácticos y económicos. El legado de la teoría de redes. Watts concluye el epílogo reflexionando sobre el legado duradero de la teoría de redes. Destaca cómo la teoría ha proporcionado un marco poderoso para entender y abordar la complejidad y la interconexión en el mundo moderno. Su influencia se extiende más allá de la academia y la investigación, afectando la política, la economía, la tecnología y la vida cotidiana. La teoría de redes ha cambiado la forma en que entendemos los sistemas complejos y ha brindado herramientas para abordar una amplia gama de desafíos. El legado de la teoría es un testimonio de su capacidad para ofrecer una visión integradora y adaptativa del mundo, y su impacto continuará moldeando la investigación y la práctica en los años venideros. Mirando hacia el futuro. Finalmente, Watts mira hacia el futuro, sugiriendo que la teoría de redes seguirá evolucionando y adaptándose a medida que surjan nuevas tecnologías y desafíos. La continua investigación en el campo de las redes promete revelar nuevos conocimientos y aplicaciones, y la teoría de redes seguirá siendo una herramienta esencial para entender el mundo en constante cambio. En resumen, el epílogo de 6 grados, la ciencia de una era conectada celebra el impacto y el legado de la teoría de redes,
resaltando cómo ha transformado nuestra comprensión de sistemas complejos y cómo su influencia seguirá marcando el rumbo de la investigación y la aplicación en diversas áreas. Este desarrollo del capítulo finaliza el libro con una reflexión sobre el impacto duradero de la teoría de redes y su contribución a la ciencia y la práctica. Watts resalta cómo la teoría ha transformado múltiples disciplinas y ofrece una perspectiva sobre su legado y futuras direcciones.